Hola a todos, bienvenidos a este capítulo de A la Escena. Recordemos que la mujer siempre ha estado en los inicios del cine. La hemos visto como directora, la hemos visto como guionista, como actriz y también en la parte técnica de las producciones cinematográficas. Digamos que los inicios de la mujer siempre estuvieron basados en la lógica y la sensibilidad de los hombres. De pronto ahora no es de pronto tan fuerte, se ve también lo podemos ver en algunos films, en algunas películas, pero antes, años más atrás, la mujer era vista bajo ciertos estereotipos, como por ejemplo, la mujer sensual, la buena madre, la buena esposa, de pronto la prostituta, también la víctima. Pero en esta oportunidad, en este video, vamos a ver a la mujer como una luchadora, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre el feminismo en el cine. Entonces quédate para ver este video. La historia del feminismo se remonta a diferentes momentos de la historia. El primer momento es a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Este principalmente se centra en la búsqueda de la mujer por el derecho al voto y se establece gracias a una publicación llamada Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. El segundo momento es en el año de 1960, en donde no solo la mujer está buscando la participación política, sino que también está buscando establecer esa identidad de la mujer y también apostándole a la reivindicación social y cultural y también estableciendo una crítica, digámoslo así, que muy profunda a la forma en la que actúa el patriarcado. El segundo momento del feminismo fue la inspiradora de la crítica feminista del cine. En la década de 1970, los críticos de cine empezaron a usar las ideas feministas para analizar las películas. La teoría fílmica feminista es un trabajo teórico que ha crecido en importancia desde su aparición y consiste básicamente en una mirada crítica y profunda a las propuestas culturales de la industria del cine. Las críticas feministas de cine analizan la representación de la mujer en el cine, utilizando sobre todo marcos teóricos del estructuralismo y particularmente de la teoría semiótica y el psicoanálisis. Al principio, el énfasis se dirigió a demostrar el estereotipo de la mujer en el cine comercial de Hollywood, pero pronto las críticas feministas fueron más allá, al afirmar que estas imágenes tienen una influencia profunda y negativa en las espectadoras, por lo que su trabajo fue orientado no solo a criticar esas imágenes negativas, sino también a señalar la complejidad que caracteriza la identidad de la mujer. Los acercamientos feministas conscientes al cine se empiezan a desarrollar a los dos lados del Atlántico, Estados Unidos y Gran Bretaña. Precisamente en 1972 se empiezan a generar los primeros festivales y la creación de libros enfocados en la sociología y estereotipos de la mujer. Miremos algunas formas narrativas y conceptuales que le dan vida a este importante género cinematográfico. Dichas producciones feministas artísticas y teóricas relacionadas con el cine a ambos lados del Atlántico surgieron asociadas a la expansión de movimientos de vanguardia tales como el impresionismo francés, el expresionismo alemán, el surrealismo, el dadaísmo y el formalismo ruso. De ahí el interés de la crítica feminista por indagarlo y estudiarlo como nuevo fenómeno. La perspectiva feminista proporciona la forma de entrar en un texto y da la forma de plantearse diferentes preguntas que se deben de tener en cuenta en un análisis textual. Miremos las siguientes. ¿Qué funciones tiene tal personaje femenino dentro de la estructura narrativa de la película? ¿Cómo aparecen representadas las mujeres dentro del punto de vista visual? Pero la situación de la mujer en el cine ha cambiado. Cada vez tiene más protagonismo y la forma en que es representada es diferente. Hoy las mujeres ya no tienen que demostrar que manejan las artes del oficio. Los éxitos internacionales, las innovaciones estilísticas y los recursos narrativos originales que han aportado así lo demuestran. Hey, buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hacer un pequeño análisis de una película que me gustó demasiado, una película
realmente interesante porque nos habla de la lucha de las mujeres que tuvieron que hacer para poder ejercer su derecho al voto. Esta película se llama Las sufragistas. Una película ambientizada en Inglaterra en los años a finales del siglo XX, en el que, como les dije, las mujeres estaban cansadas, las mujeres estaban hartas de no ser tenidas en cuenta, de que no existiera su derecho al voto, de que no existiera absolutamente nada. Las sufragistas son un grupo de mujeres que se dedicaron a hacer protestas de forma pacífica durante muchos años, pero se dieron cuenta que la forma pacífica en la que estaban haciendo las cosas no iba a funcionar, así que empezaron a meterle fuerza, violencia, para poder llamar la atención de las personas que en verdad tenían el poder. Esta también es una etapa política de mucha tensión, ya que los hombres no querían que las mujeres tuvieran voto por todo lo que esto significaba. Significaba que ellas tuvieran sus derechos, que ellas pudieran decidir, que ellas pudieran hacer lo que ellas en verdad querían, porque ellos eran la clase dominante, ellos eran los que estaban encima de ellos, de ellas, y ellos eran los que les exigían a ellas hacer todo. Así que a raíz de todas estas discusiones, de todas estas peleas, de todas estas luchas que estas mujeres logran hacer, llega un hecho muy importante, un hecho que marca mucho en la historia. Este hecho es interpretado por la actriz Natalie Press en el papel de Emily Davis, que es una mujer muy fuerte de carácter, una mujer cansada, una mujer exhausta de que los hombres fueran las personas que mandaran en el momento. Así que esta mujer decide hacer algo supremamente fuerte, con demasiado valor, con demasiada entrega, que al final logra que en 1918 se generara por fin el derecho al voto de las mujeres. Actrices principales de la película Las sufragistas. La primera es Carey Mulligan, que interpreta a Maud Watts, la protagonista de la película. Maud es una chica de clase baja, trabajadora en una lavandería, que se adentrará en el mundo del sufragismo gracias a Violet, una compañera de trabajo. La segunda es Helena Bonham Carter, que interpreta a Edith, una de las líderes del movimiento sufragista. Es médica y tiene una consulta junto a su marido, que también apoya el movimiento en un principio. Anne-Marie Duff. Ella interpreta a Violet Miller, la sufragista que adentra a Maud en este mundo. Ella tiene 2 hijos, entre ellos una hija que trabaja con ella en la fábrica. Meryl Streep protagoniza a Parkus. Su personaje es un símbolo, un icono del movimiento de las sufragistas, sujeto que será llevado a prisión y por ello solamente aparece en momentos fugaces, siempre protegido por un grupo de relevantes simpatizantes. Sarah Gadborn nació el 20 de abril de 1970 en Reino Unido. Tras graduarse en la Universidad de Nueva York en Bellas Artes en el 92, realizó un máster en cine en el Edinburgh College of Art para después trabajar en la BBC durante 3 años. Continuó estudiando dirección de cine en la Escuela Nacional de Cine y Televisión de Reino Unido, aunque al principio trabajó sobre todo en la realización de documentales. En 2003, la realización de la película para la BBC This Little Life le dio el BAFTA por primera vez. En 2014 comenzó el rodaje de la película sufragista, centrada en las primeras participantes del movimiento británico a favor del sufragio femenino a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta película fue financiada por el Instituto de Cine Británico y estrenada oficialmente en el Reino Unido el 7 de octubre de 2015. Fue una película que inauguró el Festival de Cine de Londres. Asimismo, es la primera película en la historia que se rueda en el Parlamento británico con el permiso de sus miembros. La música de la película Sufragistas fue realizada por el compositor de cine franco-griego Alexandre Desplat, donde combina un estilo elegante, pulcro, con mucha renta de lo clásico y la armonía tradicional. Utiliza melodías simples y clásicas equilibradas, con una rítmica
poco agresiva. Utiliza compases regulares y tempos moderados y sobre todo una textura siempre suave para capturar la magia y atmósfera del film con un estilo impresionante y también para lograr una representación más verídica. Sarah Gabron y su equipo hicieron un gran trabajo de investigación. Estudiaron los diarios y las memorias de esas mujeres, así también como leyeron registros civiles y textos académicos. El rodaje de Sufragistas comenzó el 24 de febrero del 2014 en Londres y algunas de las escenas de la película se rodaron en el Parlamento. Para la película, Sarah y su equipo trataron de encontrar decoraciones auténticas de East End, un barrio que queda en Londres. No fue fácil ya que los barrios obreros fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Para recrear la lavandería en el que trabaja Maud, la diseñadora de producción Alice Normanton se inspiró en fotografías de la época y logró encontrar un almacén abandonado en el que se comenzó a crear todo desde cero. Con una puesta en escena a través del uso recurrente del primer plano, con la cámara muy pegada a los personajes y del plano medio para acercarnos a lo que las protagonistas sienten. También hubo movimiento de cámara constantemente, lo que produce cierto malestar en consonancia con lo que se cuenta. La película se rodó con 4 cámaras de mano, pero nunca se sabía cuándo estaba filmando directamente, dice la directora. Eso generó gran naturalidad en las actuaciones, con una puesta en escena impecable con los escenarios y vestuario. La superproducción contó con una factura estética impecable, aunque su estructura algo académica e imprevisible, amparada siempre por un relato sencillo. El movimiento de cámara panorámica se utiliza para develar un escenario, personaje o acción, simulando el trayecto de la cabeza al girar de un lado a otro. Su efecto es descriptivo y narrativo, puesto que puede revelar detalles de un lugar o puede seguir a un personaje. También es recurrente el movimiento de cámara traveling lateral. El equipo de filmación acompaña a un personaje u objeto, solo que en esta oportunidad se desplaza horizontalmente y lo sigue con una secuencia lateral. Mantener la atención en la expresión del personaje que se mueve, mientras que con los objetos transmite la sensación de que se muevan más rápido. Esta técnica posee un gran valor expresivo y perspectiva narrativa. Bueno, y ahora quiero que hablemos de algo realmente significativo de la película, que es el vestuario. A ver, primero, ¿quién fue el que diseñó el vestuario? Bueno, el encargado en esta película de diseñar el vestuario es la artista Jean Petrie, una artista conocida por haber ganado un Emmy y por haber trabajado en otras producciones como The Crown, The King, Star Wars. Es una artista que ha logrado abrirse pasos grandes en la cadena de Hollywood. Pero bueno, entonces, ¿qué era lo que quería hacer esta artista con el vestuario? Primero contextualicémonos un poco más sobre esta película. Fue hecha más o menos pensando en más o menos las épocas de 1914 a 1918, cuando había terminado la Revolución Francesa y las mujeres estaban peleando por tener los mismos derechos jurídicos de los hombres, pero ninguna atención estaba enfocada en las mujeres porque toda la atención estaba en la ayuda para dar fin al conflicto bélico. Así que, ¿qué hace esta artista? Esta artista lo que hace es coger una moda que se estaba desarrollando mucho, que es la moda Tyrese, que luego evolucionó y cambió a la moda Tyrese, en la que se utilizaban vestidos ceñidos al cuerpo, con sombreros, y el sombrero era entre más grande y más pomposo era tu sombrero, era tu clase alta o clase baja. Las clases bajas normalmente utilizaban sombreros cortos y las clases altas sombreros muchísimo más grandes. Así que lo que quería esta artista era coger esta moda que se estaba desarrollando en esta época y evolucionarla para que tanto clases altas y bajas empezaran a tener este tipo de ropa,
Así que hizo como una conjunción y una evolución de las clases bajas a las clases altas, dando como principal los colores negros, marrones, oscuros, haciendo una escala macromática de los colores. Ese artista que desarrolló todo lo que es la fotografía en esta película es Edward Grau, un artista español ya también muy conocido en la industria hollywoodense. Lo que logra es unificar la idea que tenía la directora creativa, el director de película y él como director fotográfico, unificar todo esto y hacer muchos primeros planos de los rostros para que las personas lograran ver cuál era realmente el sufrimiento que sentían estas mujeres, el desespero que sentían estas mujeres y cuáles eran los sentimientos de los protagonistas de esta película. Y bueno, espero les haya gustado un poco ese resumen y vayan y véansela. Es una película demasiado grande, demasiado bien pensada, demasiado trabajada, así que vayan a verla y hasta luego.